Amados hermanos, Dios le bendiga en esta mañana. Es un gran gozo poder estar en la casa del Señor. Darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de que amanezcamos vivos. Y darle entonces la primicia a Él. O sea que somos más que privilegiados. Sean todos bienvenidos y bendecidos a la casa del Señor. Luego de este gozo, de esta alegría, pues ahora vamos al consejo de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y vamos a ir al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 41. Y vamos a leer esta palabra para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjusta de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Señor, te damos gracias. Tu palabra en este día es una lámpara y es una lumbrera. Pero tú has dejado una luz en esta tierra que es por donde fluye la luz celestial, que es tu iglesia, aquella que compraste a precio de sangre, aquella que la perfumaste con tu santo y bendito Espíritu. Vivimos tiempos difíciles y es el momento de nosotros sentarnos a tus pies como lo hizo María para recibir el consejo de tu palabra y en ella poder tener las llaves necesarias para nosotros salir del encierro de este mundo. Espíritu de Dios, Maestro Divino, en tus manos estamos. Si estamos aquí, Señor, no vinimos a pasar un momento. Vinimos a escucharte a ti, vinimos a adorarte, vinimos a darte a ti, Señor, la primicia de esta semana. En el nombre de Jesucristo, guíanos al conocimiento de esta verdad que tanto necesitamos en estos días de confusión. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pues esta mañana siempre le ponemos título a la predicación. Y el título que le vamos a poner debía ser la situación mundial. Pero vamos a ponerle 2 sueños y una crisis mundial. Oímos noticias y a veces no le ponemos atención a la noticia. Y a veces decimos, no vale la pena oír noticias porque uno se va a atormentar. Pero una de las deficiencias, preocupada por las noticias que se están oyendo. Pero la iglesia de Jesucristo no está preocupada. ¿Sabe por qué? Porque lo que está pasando ahora mismo está aquí en la Biblia. Y este pasaje que tomamos en esta mañana es un pasaje que sucedió históricamente en ese tiempo, pero que proféticamente, escatológicamente, esto es una realidad hoy. Por esa razón, yo debo ponerle atención a esto. Venimos saliendo de una crisis sanitaria por causa de la pandemia que todavía no hemos salido. Porque todavía hay una variante BA4 y BA5 que todavía está vigente. Y ahora mismo en este país está incrementándose esa situación. Por eso es que venir a Cristo
Es un gran privilegio que el Señor nos ha regalado. Estar hoy en este lugar es una otra gran oportunidad que el Señor nos da, porque no vamos a recibir algo tradicional. Vamos a llevar la Biblia al mundo para que nosotros veamos que el mundo está hablando lo que la Biblia dice. Y nosotros entonces como cristianos tenemos que traer esos eventos a la Biblia para explicarle a la persona que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un desodorante para yo tenerlo aquí. No. Lo que me identifica no es la Biblia. Lo que yo ande con una Biblia no es que yo viva la Biblia. Es lo que me identifica. Porque el Señor nos dijo, por su Biblia los conoceréis. Por sus frutos. Entonces, esta Biblia tiene que ser una realidad en mi vida. La gente va a conocer a Cristo cuando ve que yo soy un practicante de la palabra de Dios. ¿Por qué razón fue que en Antioquía le llamaron cristianos a los creyentes? Porque ellos llevaban la vida de Jesús. Y eso hoy se necesita, que vivamos la vida de Jesús. Que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados para que podamos entender cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para hacerla. Entonces, estamos todavía en medio de la pandemia, una crisis sanitaria. Pero hay otro evento que se está manifestando, que es una inflación global. Entonces mire la inteligencia de los sabios de este tiempo. En esa guerra de Rusia e Ucrania, Estados Unidos ha enviado más de 40,000 millones de armas para que continúe la guerra que está destruyendo las economías mundiales. Y nosotros como cristianos, en esta situación, debemos comprender cuál debe ser nuestra posición. Porque esa guerra ha dividido al mundo. Una parte está con Rusia, otra parte está con Ucrania. Pero el cristiano no está con ninguno de los dos. El cristiano está con la paz. Y si ese dinero se toma, como ahora están haciendo, que están recopilando dinero para tratar de conseguir 5,000 millones para ayudar a los necesitados, en vez de haber cogido esos 40,000 y pico para hacer esa obra. En el continente africano, ¿cómo se recogen los muertos? Con pala mecánica. ¿Por qué entonces no coger todo ese dinero para darle de comer a esa gente que está muriendo? Ahora, la iglesia tiene una responsabilidad hoy. La iglesia es la institución que Dios dejó aquí en esta tierra para publicar la grandeza de Él. La iglesia está capacitada para traer luz a los problemas sociales, a los problemas globales y a los problemas espirituales. Amén, así es. Y hacia esa dimensión nosotros tenemos que caminar. Amén. Entonces este pasaje es muy aleccionador, porque esto sucedió en aquel tiempo, en los comienzos del mundo, y ahí podemos ver que a través de un sueño Dios le habló a Faraón, pero Faraón no lo podía entender. ¿Y sabe por qué no lo podía entender? Porque en él no estaba revelador. En usted y yo está el revelador, que es el Espíritu de Dios. El que conoce hasta lo más profundo de Dios. Por tal razón, estamos capacitados para decirle a las personas por qué son estas cosas y qué nosotros debemos hacer como personas.
y qué distancia debemos tener de todas esas cosas negativas. Por eso esta historia dice que aconteció que pasados 2 años tuvo el faraón un sueño y le parecía que estaba en el río. Fíjense que ni siquiera en el sueño él tenía una cabalidad. Pero ¿por qué menciona el río? Porque precisamente en ese tiempo el río Nilo era una fuente de riqueza. Las cosechas se hacían precisamente irrigando con el agua del río Nilo. Es por esa razón que el Señor lo lleva a mirar que de ese río salen estas vacas. Hay una enseñanza que Dios quiere darle al faraón. Ojalá todos los presidentes del mundo tuvieran esta oportunidad. Porque tendríamos una sociedad diferente. Pero ese gobierno teocrático lamentablemente no existe. Este mismo país tiene el único país que tiene en su escudo de la bandera, tiene la Biblia, pero la tiene abierta nomás. Si hiciera lo que dice ese pasaje que ahí, tuviéramos otro país mejor que este. Pero simple y llanamente eso es religión. Las religiones lo único que han hecho es lo mismo de la política. Nos han dividido y nos han hecho enemigos. Pero cuando usted y yo tenemos la palabra de Dios, no tenemos bandería, sino que simple y llanamente predicamos la verdad de Dios, que usted la puede constatar. Esto entonces nos lleva al verso 2. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. La vaca era un animal de mucha importancia que tenía que ver con la economía. Porque principalmente de la vaca se saca la leche, de la leche se hace queso, mantequilla y muchísimas otras cosas. Pero también de la piel se hacen estas manualidades de carteras, zapatos, todas esas cosas se hacen. Por esa razón se toma la vaca. La Biblia no tiene nada de más. La Biblia no tiene nada de más. Todo está bien cronometrado. Porque ahí puedo decir, bueno, y subían unos burros. No, vaca. Para que nosotros entendamos que de ese río se sacaba la riqueza y que esa riqueza se iba a manifestar en prosperidad primeramente, pero después va a dar un cambio. Entonces, esto debo tenerlo muy en cuenta, porque otra cosa que podríamos ver es que esta prosperidad económica podría ser teórica hoy. En ese tiempo no fue teórica, ahora puede ser teórica. Podemos tener una economía que en los libros está muy buena, pero en la realidad no está. Por ejemplo, este país dice que es el número 1 en crecimiento en la economía. Pero, ¿a qué precio? Si los 2 o 3 pesos que conseguimos no nos alcanza para el sustento de nuestra familia, porque todo está caro. ¿Cuál es el crecimiento espiritual? Es el crecimiento económico, teórico. Amén, así es. Y todo esto debemos tenerlo en cuenta. Porque si nosotros no tenemos eso en cuenta, podríamos ser parte del coro que cada 4 años está predicando, fulano de tal va a resolver el problema, el partido tal va a resolver el problema. No. El cristiano, su gobierno es celestial. El cristiano cumple con las leyes y va y vota. El cristiano no tiene autodeterminación en cuanto a eso se refiere. Por eso cuando vamos a votar, nosotros estamos delante de la mesa ahí que vamos a marcar el voto. Señor, dime por quién yo he hecho este voto. Para eso debemos ser neutrales. Y casi nunca el ser humano es neutral. Siempre tiene una inclinación. Pues sí.
El verso 3 dice, y que tras ellas subían del río 7 vacas de feo aspecto y en junta de carne. O sea, los que somos del campo conocemos cuando una vaca está flaca, porque se le ven todos los huesos. Estas vacas eran flaquísimas y solamente estaban envueltas en la piel. Por eso que dice en junta de carne, o sea, que tenía poca carne. Estas 7 vacas se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Fíjense que todo es cerca del río, porque es la fuente de producción económica e industrial de ese tiempo. Pero vayamos nosotros llevando esta palabra a nuestra vida personal, a nuestra vida individual, porque otra cosa que debemos tener, y se lo voy a avanzar ahora, el dominicano no tiene la inclinación a ser austero con el dinero. Usted ve que nosotros ganamos 10,000 pesos y hacemos un lío de 20,000. Pero si ganamos 20,000, hacemos un lío de 40,000. Sin embargo, los chinos vienen aquí y ya al año tienen propiedades en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Nosotros queremos tener un estatus de vida que no lo podemos sostener. Y este tiempo que estamos viviendo es el tiempo de nosotros arroparnos hasta donde la sábana nos alcance. Para no meternos en líos. El que se mete en lío ahora, lamentablemente, va a tener problemas. Si usted coge préstamo y se lo presta en un 5%, dentro de 2 o 3 meses va a estar al 6%. Y usted no puede decir nada porque usted firmó un contrato. Ahora mismo en Estados Unidos se ha aumentado precisamente el interés. Y todavía lo que queda de este año vienen 3 aumentos más. Porque para tratar de frenar la inflación. Y como nosotros somos un patio de Estados Unidos, pues estamos en las mismas condiciones. Ya se han subido los intereses 2 veces en este año. O sea que nosotros debemos tener una mentalidad celestial, aunque estamos en esta tierra. Y que eso de una manera u otra nos va a tocar. Pero esto es una palabra de advertencia para que nosotros estemos apercibidos. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples reciben el daño. ¿Cuántos son simples? Para buena suerte, están al día. Entonces, estas vacas gordas y estas vacas flacas nos hablan de ese tiempo de prosperidad. Antes de la pandemia había prosperidad en el mundo. Después de la pandemia, hasta el más posicionado ha sufrido. Entonces, si eso nos dejó la pandemia. Y comenzando, porque esto es lo que tiene, son 3 meses y pico esta guerra. Y ya estamos mirando la crisis económica mundial que ha ocasionado. Y por lo que se ve, se va a seguir atizando el fuego. Y más tiempo de esa guerra, entonces el mundo va a caer en una crisis económica mundial. Pero todo está cronometrado. Porque esa crisis económica mundial tiene que venir para que el dinero ya no se use. Entonces lo que se use precisamente es ese sello que se le va a poner a la persona. No puede ni comprar ni vender. Como iglesia nosotros lo sabemos. Como iglesia nosotros lo sabemos. Por tal razón, vamos entonces a estar vigilantes. No nos vamos a hacer sordos a las cosas que están pasando en el mundo.
Porque lo que está pasando en el mundo está aquí en la Biblia. Dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo está aquí. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es amar este libro. Amarlo, no tenerlo como un estándar de, porque tengo una Biblia, soy cristiano. No, no, no. Que esta Biblia yo me la aplique a mí. Me aprendo un versículo y me lo aplico. Algunos leen tres capítulos al día. Lea 10 que usted quiera. El problema no es leer. El problema es aplicar. Un solo verso que usted lea, se lo aplique. Eso va a producir transformación interna y liberación de la vieja naturaleza. Para que entonces pueda funcionar lo que el Señor nos ha regalado. Porque el Señor nos regaló la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo no funciona en la naturaleza adámica. La mente de Cristo funciona en la naturaleza divina que se va operando en nosotros a través de la regeneración. Y dice la palabra del Señor en el verso 4, y que las vacas de feo aspecto y en junta de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y gordas. Quiere decir, se acabó el tiempo de la prosperidad. Y eso yo tengo que tomarlo de manera personal. Si ahora mismo yo estoy boyante económicamente, yo debo guardar pan para mayo, como dicen los viejos nosotros. Para no mojar toda la ropa. Ahora hay que entrar en austeridad para que no nos duela la cabeza mañana. Confórmese con lo que hay en la casa. Ahora usted tiene la posibilidad de cambiar los muebles, cámbialo. Tiene posibilidad de poner una televisión más grande, cámbiala. Pero no haga lío para hacerlo. Porque después se le va a complicar la vida. Entonces, aquí nos indica que esto estaba advirtiendo una crisis económica global que venía para ese tiempo. Pero esta profecía del Antiguo Testamento tiene cumplimiento en el tiempo de la gracia también. Si usted y yo como pueblo de Dios no hacemos caso a este consejo que el Señor le dio a ese pueblo de Egipto en ese tiempo, podríamos pasar la misma situación y encontrarnos con una realidad que no esperábamos porque no pusimos atención a lo que la palabra de Dios nos estaba diciendo. En aquel tiempo Dios hablaba por sueños. En el capítulo 33 de Job, verso 14, dice que de una manera u otra habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Faraón no entendía. Él no entendió. Entonces lo que hace el otro ahora, cuando se hacen esos sueños, lo que hace el otro es que nos guía hacia donde una persona, instrumento de la tiniebla, y nosotros le hacemos el sueño, y entonces nos dice, bueno, 7 vacas, bueno, 7 por 4. Y ahí comienza y dice, no, pero eso juega a tal número, que eso es. Pero no entienden que Dios está hablando, como le estaba hablando a Faraón, le está hablando para quitar al hombre de su mal camino. Pero dice que ojalá encontrara uno muy elocuente y le indicara qué es lo que hay que hacer, lo que estamos haciendo en esta mañana. A través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos está llevando a comprender el pasaje para que nosotros entonces podamos hacer los arreglos necesarios. Y si teníamos planes de hacer compromiso económico, ahora lo pensemos. Porque con esta crisis económica que estamos ya viviendo, muchas industrias van a cerrar. Y muchas personas van a quedar sin empleo. Y si usted quedó sin empleo y usted se metió en un lío de 100,000, ¿cómo va a salir? Y si puso la casa como garantía, ¿qué va a pasar? Entonces, el Señor habla hoy también por sueño. En aquellos tiempos, Él usaba gente consagrada
para darle la revelación. Hoy, cada sueño tiene que pasar por aquí, por la Biblia. Si no pasa por la Biblia, es una pesadilla. Entonces hoy la iglesia de Jesucristo está capacitada para decirle a usted, cuando usted tiene un sueño que usted no lo entiende, porque hay que entender una cosa: hay sueño de hambre, hay sueño de hartura, hay sueño del maligno y hay sueño de Dios. Entonces, si yo no lo sé definir, pues entonces yo vengo donde los pastores y le digo: mire, yo anoche tuve esto y yo quiero que usted me diga qué significa eso. Porque hay muchas cosas que Dios nos habla como advertencia para nuestra vida personal. Bueno, ya vimos el primer sueño del faraón. Vamos a ver el segundo. Verso 5. Y durmió de nuevo. Oye, el faraón tenía una mente tremenda, porque después de yo soñar una cosa así, no voy a dormir. Yo voy a analizar. Pero ven acá, ¿qué quiere decir esto? Y si tengo, pues ahora debemos usar el teléfono como lo usamos para todas cosas, pues nosotros podemos, si yo tengo este sueño, pues yo voy a llamar al pastor: pastor, mire, yo tuve este sueño, acabo de hacer este sueño. Y si él no me comunico con él, pues yo lo escribo. Lo escribo, pero estoy meditando. ¿Qué querrá Dios decirme con esto? ¿Esto será para mí o será para la congregación? Eso es lo que debemos hacer. Pero Faraón no se le podía hacer esto porque no tenía a Dios gobernando su vida. Pero Dios le hablaba. Porque así como Él envía la lluvia y el sol para buenos y malos, así Dios les habla. Lo que pasa es que si mi oído está lleno de las cosas de este mundo, yo no voy a oír la voz de Dios. Pero cuando usted y yo estamos conectados a la frecuencia celestial, nosotros vamos a oír cada vez que Dios está hablando. Yo he tenido de unos 5 o 6 años hacia acá que yo grabo todo. Cuando estamos hablando de la palabra, yo lo grabo. Porque no quiero perder una palabra que el Señor me ministre a mí a través de cualquier persona que esté predicando. Porque este tiempo es el tiempo donde Dios más está hablando. Pero si la iglesia tiene su oído ocupado con los ruidos del mundo, pues no lo va a oír. Y durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Ahora nos está hablando de agricultura. Ahora nos está hablando de la producción agrícola. Y si ustedes han oído noticias de lo que está pasando con el cambio climático, nos vamos a dar cuenta que la tierra se está negando al hombre. Por eso desde tiempos inmemoriales ha habido que inventarse abonos y muchísimas otras cosas para poder hacer que la tierra pueda producir. Entonces aquí hablamos de 7 espigas, que nos habla precisamente de granos, de cereales. Se está hablando que el 30% de los granos que se producen en el mundo se producen en Ucrania y en Rusia. Y que hay unas 25,000 toneladas varadas en Ucrania de trigo que no se puede sacar. ¿Por qué? Precisamente por los sabios de este mundo. Han minado todo el Mar Negro para que no pueda salir ni una canoa. Entonces todo ese alimento, ¿qué va a pasar? Entonces nosotros debemos comprender que este segundo sueño habla de producción agrícola, la producción de alimentos. Entrará en ese tiempo, iba a entrar a un momento de abundancia, pero que luego de esa abundancia iba a venir una escasez, sequías y tempestades. Porque cuando aquí por la línea, cuando viene una tempestad de esa, los plátanos se van al piso. Porque esos vientos arrancan todo
Pues de eso nos está hablando aquí. Por eso, yo creo que hoy nosotros debemos salir con una mentalidad diferente de aquí. Si salimos contentos con todos los gozos de los cánticos y de la predicación, hoy tenemos que salir meditando. Meditando en qué posición estoy. ¿Estoy preparado para esto que está viviéndose ya y para lo que viene? Verso 6. Y que después de ella salían otras 7 espigas menudas, que quiere decir pequeñas, y abatidas del viento solano. Entonces, de menuda está hablando de pequeña, espiga pequeña. Por ejemplo, lo que somos del campo, cuando el maíz se da bueno, da 4 y hasta 5 mazorcas. Pero cuando no se da bueno, da una y sale pánfira, que está vano. ¿Usted ve? Entonces eso es lo que está diciendo. Va a haber una cosecha abundante. Y luego va a haber una sequía que va a entrar Egipto en un tiempo de hambre. Yo debo aprender de eso. Y este viento solano era un viento que soplaba y que viene del oriente y que es seco y cálido. O sea, que aún la brisa iba a ser caliente, que iba a cocinar los sembradíos. Esto nos habla de tempestad en la agricultura. Verso 7. Y las 7 espigas menudas devoraban las 7 gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Él se alegró, porque él creía que ese sueño era una realidad. Pero no pudo entender que ese sueño era una advertencia. Es como en esta mañana, si nosotros no entendemos que estos 2 sueños que se convierten en uno y que nos hablan de lo que viene, si nosotros no hacemos caso porque tenemos la capacidad de entender lo que significan estos 2 sueños, y que si por alguna razón yo hago un sueño parecido a esto, yo no debo jugar un número. Yo lo que debo es investigar y preguntarle a quien conoce precisamente de las cosas de Dios, a preguntarle qué significa esto que yo me soñé. Dice que despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. 2 sueños que no lo pudo descifrar. Para el cristiano no hay sueño que no se pueda descifrar. Porque no es él, es el que está en él el que lo descifra. Entonces, si nosotros tenemos una relación estrecha con nuestro Padre Celestial, no andamos a tientas. Y todas estas malas noticias no nos atormentan, sino nos impulsan a fortalecer más nuestra relación con Dios, porque sabemos que ya estamos al final. Si usted analiza, dice la Biblia, el mismo Señor dijo que sería como los tiempos de Lot. ¿Y qué es lo que nosotros vemos hoy? A nivel mundial, el incremento precisamente de los matrimonios gay. El incremento de la libertad para el aborto. La inmoralidad que ya arropa a los medios de comunicación y nadie dice nada. Nuestros niños están siendo instruidos en la inmoralidad. Pero la iglesia es la voz de Dios en esta tierra. Y la iglesia no va a atacarlo a ellos, va a decir lo que dice la Biblia, que el que se echa con varones no entrará al reino. No tenemos que condenarlo, pero sí decirle lo que dice la palabra, eso es todo.
Porque a eso fue que el Señor nos mandó. Y a predicarle que guarden todas las cosas que yo he mandado. Bueno, pues yo lo que tengo que hacer es eso. Poderoso Dios. Ahora mire el verso 8, el estado del faraón. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, oiga bien, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y le contó Faraón su sueño, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Todos los sabios, todos los adivinos, los reunió para que le arreglaran el sueño. No pudieron. ¿Por qué? Porque ese sueño venía de Dios. Y los brujos no tienen participación de las cosas de Dios. Solo los hijos de Dios tienen participación de las cosas de Dios. Es por eso que en medio de esta sociedad nosotros tenemos que cumplir nuestra función. No debemos menospreciar nuestra posición que nos ha dado el Señor. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven de hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. ¿A quién buscaron? A un hebreo. Usted y yo somos hebreos hoy. Entonces tenemos la capacidad de conocer los misterios de Dios. A nosotros se nos ha dado la oportunidad de conocer los misterios de Dios. Cuando Jesús estaba aquí y hablaba por parábolas a los religiosos, para que oyendo no oyeran y para que viendo no vieran, pero a los discípulos se lo explicaba aparte, porque Dios no tiene nada escondido para sus hijos. Entonces no se preocupe, no esté preocupado si hay algún problema en su vida, no se preocupe, busque ayuda, venga a los pastores que están prestos para ayudarnos a entender lo que no entendemos. Porque para eso son pastores, para ayudar a las ovejas. Pero no se quede callado ni vaya donde los brujos tampoco. Ni vaya que le lean taza, que eso es diabólico. Después que usted le lee en taza, ya el diablo lo lee a usted por dentro. Pues sí. Ahora fíjese, sigue diciendo la palabra, yo amo la palabra. Dice: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó su vestido y vino al Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia al Faraón. Fíjese, una actitud de humildad. Usted puede ser una estrella interpretando los sueños de Dios. No se suba. No crea que porque usted ora mucho y ayuna mucho, es Él que lo hace. Entonces José solamente era el instrumento que Dios iba a usar, el instrumento visible para hablarle al Faraón. ¿Por qué? Si Dios le habló por sueño y ella no entendió, pues no podía mandar un espíritu a que le diera a Faraón lo que era. No, tenía que buscar un siervo de Dios. Entonces, como iglesia, estamos capacitados para esas cosas que humanamente no se pueden entender. Estamos capacitados para entenderlas. Por eso es que yo tengo que hacer, como dice Jeremías 9:23, alábese el que ha de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Por eso es todo lo que tengo que hacer para tener victoria. Entonces sigue diciendo aquí la palabra. Fíjense que entonces José estableció a Dios como estándar. No soy yo que lo interpreto, es el que está en mí.
Así usted y yo, por eso José fue tan usado. Porque José nunca cogió la gloria para él. Porque muchas veces cuando sabemos 2 versículos bíblicos ya somos ministros. Cuidado. Cuidado que puede dar problema. Usted puede llegar a ser una eminencia, doctor en Biblia. Siga siendo humilde. Porque el Señor le dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Todo lo que Dios haga a través de usted, no es por usted. Es Él que lo hace. Ahora, ¿cuál es el papel nuestro? La consagración a Él, eso sí. Porque si no soy consagrado, Dios no me usa ni para barrer siquiera. Ahora fíjese. Vamos a pasar al 25, vea. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado al Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo que ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Oiga bien. Y al suceder el sueño Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Oiga bien. Por tanto, el consejo de José. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente. No dice de un hombre prudente. Un varón prudente es un hombre temeroso de Dios, que todas sus acciones están aprobadas por Dios, que no hace nada por su cuenta. Este es el consejo que le está dando José. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Austeridad en la abundancia. No esperemos la escasez. Vamos a ser austeros desde ahora, para que lo poco o mucho que consigamos lo podamos usar con juicio. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Si nosotros hacemos caso a esta advertencia que el Señor le hizo al Faraón, nosotros vamos a aprovechar la abundancia de las vacas gordas para que cuando vengan las vacas flacas que vienen, yo entonces poder pasar la tempestad sin problemas. 2 sueños y una crisis mundial. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Este es el momento adecuado. Si no hay comentario, entonces quiere decir 2 cosas. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Padre, gracias te doy. Misión cumplida, Señor. La honra y la gloria siempre es y será para ti. Ayúdame, Padre Santo. Ayúdame con mi salud. Necesito, Señor, que tú me des salud para continuar exponiendo tu palabra. Porque tú dices que la exposición de tu palabra
hace entender al simple. Por eso, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por esta gran oportunidad que me diste en esta mañana de exponer tu palabra. Ahora te pido, Santo Dios, que sea tú convenciéndonos a cada uno de nuestra posición. Si teníamos una posición errada, podamos enderezarla para que el tiempo de las vacas flacas nosotros podamos estar tranquilos con sustento y abrigo. Gracias, mi Señor. Gracias te doy, Santo Dios. A ti sea toda la honra y la gloria por siempre y para siempre, porque solamente tú la mereces. Bendice, Señor, a tu pueblo. Prospera a tu pueblo, Señor. Guarda a tu pueblo del hombre perverso y violento. Guárdanos, Señor, bajo tu cubierta para vivir seguro en medio de esta inseguridad que vivimos. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gracias y paz y nuestro pastor.